participación. Bueno, jóvenes, les damos la bienvenida a esta, su última asesoría de Derecho Internacional Privado 1. Les agradezco el que hayan llegado conmigo hasta esta fecha, más porque nada, ustedes es su preparación para ser futuros abogados. Bueno, si ya están trabajando en los despachos, qué bueno, y si no, como una segunda carrera, porque veo que algunos están en esa búsqueda de la carrera de ser abogados, ya sea en el sentido filosófico o en el material también, porque hay los que vienen por aprender más, sobre todo los contadores, les encanta. Les digo que los contadores son como la humedad, salen de un lugar y se meten por otro lado, y ahí andan por todos lados, pero son muy proclives a estudiar los contadores, y ahí andan con los otros químicos, docentes de otra, hay maestros, gente que ya trabaja en juzgados, en despachos. Pues bien, les agradezco infinitamente. Bueno, pues vamos ahora sí a la parte final, que es el asunto. Y ayer me encontré un gran trabajo y le pedí permiso a la autora del mismo de poder compartirlo con ustedes. Ella me dijo que sí. Entonces, bueno, les voy a compartir que de los muchos trabajos que he visto al respecto de reportes, este ha sido uno que mi mención y reconocimiento a su compañera María del Rosario Ceballos Gil, que anda por aquí. Bueno, pues aquí anda Rosario, muchas gracias por permitirnos compartirlo, que se me hace un trabajo muy bueno. Esto de la cooperación procesal, al final de cuentas, es la cereza del pastel del derecho internacional privado. De nada sirve tener tratados internacionales, cooperación, si no se puede llevar a cabo este elemento que es muy importante. Cuando un juez dicta una resolución o un decreto por el cual requiere ayuda o requiere algún tipo de... Ahí déjenme entrarlos, siguen entrando. Si un juez requiere que se le auxilie, pero no es parte de su jurisdicción, pues requiere evidentemente que se le pueda auxiliar. Por eso siempre la cooperación procesal internacional bajo un principio sencillo, la reciprocidad. Si no existe la reciprocidad, no puede haber esa cooperación procesal. De hecho, incluso en los países donde no tenemos un tratado internacional, está lo que es la reciprocidad. Ahorita, por ejemplo, tenemos el problema de que hay 2 o 3 pilluelos que se escaparon a países donde no tenemos tratados internacionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando no tenemos un tratado internacional? Se recurre pues precisamente a esa solicitud en el uso de la reciprocidad. Hay un exconductor de programas de televisión muy mencionado, cometió conductas bastante denigrantes en contra de mujeres, o sea, todo un depredador, y bueno, ahorita lo andan buscando. ¿Qué se requiere? La sesión procesal internacional. Para esto, entonces, vamos a tener este capítulo que es muy importante. A veces hay actuaciones procedimentales o preprocesales, interprocesales o postprocesales, depende de las circunstancias y los juicios que estén llevando a cabo. Y eso es importante porque se va a hacer a través de los canales institucionales. Puede haber procedimientos preprocesales, es decir, tú quieres tener alguna preparación para un futuro juicio, por ejemplo, preparar una confesional, una testimonial, para que unos documentos, una prueba que necesitas, pero está fuera de la jurisdicción del país, incluso tienes que pedirlo a los jueces de otro país a través de estos canales. Son interprocesales, bueno, ya estás en el proceso, ya estás allí, entonces es importante para sustanciar todo el procedimiento. Vamos a dejar entrar, dijo. Y los postprocesales, que son aún más importantes, porque bueno, ya se dirimió el conflicto, ya hay una sentencia dentro de que es la cosa juzgada, que es cuando ya no hay recursos, se han agotado todos los elementos, porque la cosa juzgada hace lo blanco negro y al negro lo vuelve blanco dependiendo de las circunstancias. Y entonces hay un reconocimiento que se va a hacer y hay que ejecutarlo a través de una sentencia o un laudo arbitral. Entonces son estos procedimientos preprocesales, interprocesales y postprocesales. Y seguiríamos con lo que son esto de las funciones de los tribunales. Si son procesales, evidentemente tienen que ver con una excitativa de una de las partes, es decir, las partes deben de dar el impulso procesal. Los jueces van a hacer actos procesales de lo que yo les pida que se haga, o lo que pida las partes, y entonces estos actos deben ir con los procedimientos, para que el juzgador dentro de sus capacidades pueda llevar ese procedimiento. Y los procedimientos son, bueno, cuando tú
haces que trabaje el aparato judicial y los oficiales, los escribientes, los actuarios, ellos puedan llevar a cabo su tarea, notificaciones, citaciones, todo este tipo de cosas que son importantes. Estos actos procedentes están a cargo de funcionarios judiciales distintos al juez. Por ejemplo, actualmente, si tú quieres que se haga una notificación, pues no lo va a ir el juez en persona. Manda a la gente que tiene a su cargo con esas capacidades y funciones específicas. Si va a hacer una notificación en emplazamiento, manda al actuario judicial. Depende, por ejemplo, en nuestro estado se puede llamar diligenciario, en el Estado de México o en Yucatán le llaman ¿cómo se llama? El funcionario, tiene un nombre, le llaman diligenciario, le ponen también, más o menos. Y en otros casos le pueden llamar el secretario judicial, dependiendo cómo estén en sus organismos. Pero son actos procedimentales. Pero si tú no los llevas, no los traes, imagínate qué pasaría. Me acuerdo mucho de una actuaria que una notificación hasta, hay un pueblo que se llama Tecómitl, acá en Milpalta, y había que llevar al actuario. Y yo le puedo decir, vaya usted y lo haga. Pero si yo tengo el interés procesal, ¿qué es lo primero que debo de hacer con el actuario? Sacar una cita, decirle cuándo nos vemos, y entonces es mi interés jurídico que se haga. Pues, ¿qué hago? La llevo, le digo, ahí está la casa, ahí notifique, la llevo hasta su casa, la regreso, y bueno, si es la oportunidad, pues obviamente la puedo no gratificar. Pero me estaba contando ese del actuario que un día unos abogados la llevaron en los límites de Tláhuac y Chalco. Y entonces, como no se hizo la notificación, los abogados dijeron, bueno, abogada, aquí nos vemos. Y ahí la dejaron y no llevaba ni dinero. No, dice que cuando volvieron a pedirle cita, ¿qué creen que pasó? Se las aplicó. Entonces hay que tratar bien a los actuarios. Acuérdense de mí. Trátenlos muy bonitos los actuarios judiciales, porque de ellos dependen que se hagan tus notificaciones. Bueno, ahora bien, hay clases de cooperación y sobre todo a través de una cosa que se llama el Convenio de Viena. Es el tratado de los tratados. Es muy importante este famoso Convenio de Viena, porque aquí vamos a tener que los estados en una circunstancia de horizontal y no de alguna manera de subordinación, se ponen de acuerdo. Y estos tratados, como le quieran poner, tratado, convenio, carta, lo que sea, van a llevarnos a tener derechos y obligaciones. Es un instrumento único en dos o más instrumentos y que va a tener la capacidad de que los estados se pongan de acuerdo. Por ejemplo, con estos tratados de extradición que hemos mencionado, tenemos tratados de extradición con Guatemala, con España, con todos los países de casi de América, con Estados Unidos. Eso facilita que cuando alguien se sustrae de la acción de la justicia, entonces podamos hacer que se haga la cooperación procesal internacional, que no se sustraigan de la acción de la justicia o que pretendan burlar la justicia. Muchas veces esto de la cooperación procesal se lleva a cabo mediante carta rogatoria o exhorto para llevar a cabo los juicios. Puede solicitarse, aclarar dudas de derecho sustantivo o adjetivo, que ahorita ya es más fácil con las tecnologías, sobre todo cuando se hace lo del reenvío. Acuérdense que lo hemos visto. Muchas veces tenemos un proceso judicial y hay un derecho de otro estado y necesitamos dar una certeza que se esté usando el derecho correcto. Y uno de esos ejemplos es la Convención Europea sobre Información relativa al Derecho Extranjero y su protocolo. Perdón. Ahora bien, hay un detalle que no menciona el libro, está en otros. ¿Qué pasa cuando son asuntos de nacionales pero en un país distinto? El ejemplo clásico. Tienes una prima que está casada. El marido se le fue a Estados Unidos y vive allá, pero ¿sabes en dónde está? Es un asunto de internacionales. Requiere una carta rogatoria, un exhorto del juez mexicano al juez extranjero. Aparezca aquí a México a defender sus derechos. ¿Cómo la ven? ¿Será necesario? ¿Será posible? Esto no requiere una carta o una carta rogatoria. Esto es para jueces que tienen que ver con asuntos entre extranjeros o de diferentes nacionalidades. Este es algo que no mencionaba la doctora Mancilla, está en otros libros, pero es importante. Si tú tienes un caso así, lo único que tienes que hacer es recurrir al juez, pero decirle que lo haga a través de los canales institucionales de relaciones exteriores. Es un oficio comisorio, de esto es un oficio de colaboración, a través de nuestros medios consulares. En Estados Unidos tenemos 50 consulados. Es decir, oiga, señor juez, fíjese que en tal lugar está el demandado, está en Oklahoma.
Y entonces el juez le ordena a Relaciones Exteriores que a través de nuestro consulado mande, que lo emplacen, que lo busquen para que comparezca a defender sus derechos, sin necesidad de tener que agotar los canales institucionales a través de esos países, ¿no? Lo que hace entonces, mandan a nuestro consulado, mandan los oficios del emplazamiento, sucede lo de notificación, y le dicen al cónsul que vaya y notifique al buscado. Está haciéndolo de un juez nacional a uno nacional, pero fuera de nuestro territorio. Este oficio es muy válido y es legal, y entonces, oye, llega el cónsul, lo encuentra y le dice, te está buscando el juez en México y te dice que vayas y te da tantos días, dependiendo la distancia, para que te vayas a defender o contestes la demanda o digas lo que tengas que decir, pero eso se vale. Se está haciendo una actuación judicial en otro estado sin violar su soberanía, pero esa persona es de nuestra propia nacionalidad. Distinto sería que, por ejemplo, tienes un canadiense que se casa con una mexicana y ese vive en Montreal, ahí sí, no puede llegar nuestro cónsul y decirle, oye, fíjate que te manda a decir nuestro juez que te presentes allá. No, ahí sí se requiere los canales institucionales. En el caso de estos nacionales es muy sencillo. Aquí el problema es la cuestión económica, porque si bien es cierto que nos van a ayudar las instituciones, resulta de que pues van a cobrar los gastos. Pues alguien tiene que pagar la gasolina, el hospedaje y otro tipo de consideraciones, porque a veces las distancias son muy grandes en los Estados Unidos, incluso en algunos otros países. Otra cosa que se puede hacer es de que muchas mamás o señoras saben que el marido anda allá en Estados Unidos y anda de pillín, ya no manda para los alimentos, entonces no necesitas ir al juzgado, directamente acuden a Relaciones Exteriores, ellos hacen todo el trámite y se llevan a cabo las diligencias para que el papá cumpla. Pero cuando no es así y cuando tenemos relaciones, ahora sí, de carácter absolutamente internacional, sí se tienen que llevar a cabo este tipo de actuaciones a través de la cooperación procesal. Y entonces vamos a tener que recurrir a los tratados internacionales. ¿Y qué resoluciones pueden ser? Pues hoy son varias. Actos jurisdiccionales, aquí como lo tenemos de este lado, declara la voluntad, ordena y prohíbe realizar una conducta, actos unilaterales, aun cuando los emita un órgano judicial colegiado. Hay de simple trámite, decretos, como lo dice nuestro código, las que ejecutan provisional, las que tienen como función detener o paralizar la continuación de un procedimiento, y las que dan por concluido el juicio y son las sentencias definitivas. Todas estas resoluciones o autos pueden derivarse de un proceso judicial. Ahora bien, a veces en que son reconocimientos y ejecución de sentencias extranjeras. No hemos visto que como parte del orden, a ver, permítanme, el orden jurídico mexicano, que es muy territorialista, no permite que inmediato se metan una sentencia extranjera en nuestro país. Sí puede ser reconocida, claro que sí, conforme a los tratados internacionales. Vamos a aceptarla, vamos a considerarla, y esta es una decisión que pueda tomar el Estado, dependiendo de sus circunstancias. Y entonces, por eso dice, significa aceptar o considerar si la sentencia recibida se ejecutará en todos sus términos o efectos, o se asimilará a una decisión análoga del Estado que le reconoce y le atribuirá sus propios efectos, o si el contrario no se ejecutará por no cumplir con requisitos, violar el orden público o ser de una institución desconocida. Tiene que revisarse. Y hay dos métodos, el exequatur y el automático. Nosotros nos requerimos por el exequatur. En el automático es como llega, pásale y ejecútala como la manda el juez, lo que está pidiendo. Se usa mucho en Europa, sobre todo en la parte de la Unión Europea, porque tienen un sistema jurídico homogéneo y uniforme. En el caso de nosotros no es así, tenemos diferencias. Hace muchos años me llegó un caso de un amigo que, les digo, de un canadiense, se casa con una mexicana en Nueva York, y la mexicana se viene aquí con sus niños a México. No sé si han visto las películas, que los emplazan incluso en el juego de béisbol. Llega el abogado, le dice, te espero en el juicio. O esa película horrorosa que se llamaba Historia de un matrimonio, de donde sale la güera esta, ¿cómo se llama? Y sale el de la Guerra de las Galaxias. Ándale, sale la güera Scarlett Johansson. Bueno, es más guapa. Kylo Ren. Kylo Ren. Bueno, hay una escena en donde lo emplazan con una cartita en la casa y no le quieren decir. Bueno, ese es el sistema anglosajón. Está muy bien para ellos. De hecho, yo recomiendo la película para terapia, pero para cuestiones judiciales, por favor, no la vean, es horroroso. Yo terminé odiando a la abogada, malvada, porque el abogado sí quería llegar a un buen arreglo, pero bueno, no la vean más que para cuestiones de terapia.
Entonces, me dice mi amigo, se trajo al niño y él ya promovió el juicio allá en Nueva York. ¿Y qué quieres que haga yo? No, es que le dicen que un abogado tiene que ir a emplazarla. ¿Yo? Sí, sí, que tú lo hagas. Digo, no, estás loco, le digo. Dile a tu cuate que así no se hacen las cosas en México. Pues él quería como en la película, agarrar y darme su notificación y llegar yo y decirle, ¿qué crees? Ya te están esperando en New York para que comparezcas. No, así no era. Porque ellos así lo estilan allá en sus juicios. Por eso la película de esta historia de un matrimonio, pues se dejan la cartita y ya saben, hacen todo el tinglado que la suegra ni sabía, pero en fin, eso no se hace. Entonces le tuve que explicar que tenía que hacer a través de los canales jurisdiccionales de Estados Unidos, él tenía que promover y mandar a México su solicitud o el juicio para que él pudiera ver a su hijo. O sea, esa era la cosa. Se decepcionó un poco, pero digo, no hay otra manera. Entonces, bueno, en nuestro sistema el juez va a recibir esa sentencia o solicitud de reconocimiento de ejecución de una sentencia, en caso de que ella lo haya, y va a verificar que tenga los requisitos, sobre todo de legalidad y de garantía de audiencia de un juicio. Por ejemplo, en un exhorto, lo primero que revisan es si lleva sellos y firmas. Me ha pasado, que un día llegué con un exhorto a Acapulco y no llevaba la firma del secretario de acuerdos. Y me dicen, licenciado, no viene ajustado a derecho. No, dije, bueno, pues ya, nada más me fui a echar unos mariscos al amigo Miguel y me tuve que regresar por no revisar las cosas. Bueno, así se tienen que revisar todos los, el sistema que nosotros es el exequatur. ¿Qué requisitos vamos a tener? Bueno, cada estado tiene sus libertades. En el caso mexicano tenemos algo muy importante. Son 4 elementos. El tribunal tiene que tener jurisdicción y competencia. Debe de ser un tribunal que incluso las partes lo hayan reconocido. Debe ser un proceso regular, es decir, el principio sencillo de la garantía de audiencia y de legalidad, que fuiste oído y vencido en juicio, que pudiste exponer tus alegatos, que pudiste presentar tus recursos y que pudiste hacer todo lo necesario para defender tu causa. Eso es la garantía de audiencia y legalidad, que no te notificaron ilegalmente, que te fuiste en rebeldía, así pues no contestó, no, pues nunca supe del juicio, ¿no? Que pudiste defenderte y no violar el orden público del estado requerido. Es decir, oiga, le estoy enviando esta sentencia para que reconozca las 7 esposas del licenciado Tello que se compró acá o que se casó aquí en Arabia. No, pues no, aquí no se reconoce eso. Y no contravenir una decisión del estado requerido. Es decir, todas estas decisiones se tienen que hacer de acuerdo al estado que va a hacer la implementación de esta sentencia. Bueno, el estado requiriente puede solicitar las más diversas actuaciones para que el proceso se lleve a efecto. Pueden ser el emplazamiento, contestación de la demanda, la reconvención, propuesta del ofrecimiento y desarrollo de pruebas. Son actos intraprocesales, preprocesales y que son importantes para desarrollar el proceso. Y ya los postprocesales, pues es la ejecución de la sentencia. El juez requerido dice, nunca juzgará de fondo el asunto, pero tiene obligación de revisar que satisfacen los elementos de la ley interna. Es decir, ya resolvió el asunto, quién ganó, eso ya no lo revisa nuestro juez, en cierta manera, porque eso tiene sus bemoles. Ahorita vamos a ver un caso en específico. Para que reconozcamos una sentencia, debe de comprobar el cumplimiento de requisitos exigidos por su ley nacional. Si se cumplió, la declarativa y la constitutiva no requieren mayor trámite, perfecto. Y un incidente de homologación, que nos los va a pedir nuestro propio Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué es un incidente de homologación? Es un breve juicio dentro del juicio, donde el juez va a reconocerla y hacerla como propia. Entonces, pero tiene una limitante. Dice sobre cuando el juez requiere solicita al requerido la realización de actos coactivos sobre bienes, personas o derechos. Si es asunto de bienes inmuebles, aguas, seguimos en un asunto territorialista y no la vamos a reconocer. Y son las consecuencias derivadas en efectos de reconocimiento de la sentencia extranjera porque satisfacen plenamente los requisitos de estado requerido. Los sistemas son las formas y pasos seguidos para conocer una sentencia y son de equiparación y de extensión. Ahora, este incidente de homologación es importante. Les voy a presentar un caso antes de seguir que tuvo que ver con esto. Y se los había prometido. Aquí está. Un incidente de homologación es el proceso antes de que el juez pueda reconocerla y está dentro de nuestra legislación. Aquí, déjenme aquí les comparto.
les había comentado la vez pasada del caso de Inforred con José Gutiérrez Vivo. Aquí está todo el caso, hay un estudio muy completo de este asunto. Y trae un asunto, ellos se van a pelear y van a decir en su contrato que se van a ir a la Cámara de Comercio de París, por en caso de controversia, y se van a ir para allá. Y en ese caso así lo dice aquí la cosa, ¿no? Se van allá a la Cámara de Comercio de París, y todo lo demás. Aquí está el laudo. El laudo derivado de un procedimiento seguido conforme al reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que está en París. Se fueron para allá y ganó Pepe Gutiérrez Vivo. Pero resulta que él viene y hace su incidente de homologación aquí en la Ciudad de México y le tocó uno de los jueces más corruptos que yo he conocido en la Ciudad de México. Para esto juega mucho la política. Pepe Gutiérrez Vivo traía pleito con el régimen en ese momento, que le había dicho que no está de acuerdo. Y ya lo decía Carlos Castillo Peraza. Felipe Calderón era muy rencoroso. Su propio maestro lo dijo. Desleal a amigos a principios. Y ahí está la declaración, si quieren en proceso, se las busco al rato. Yo no lo dije, lo dijo Carlos Castillo Peraza. Pues se la jugaron. Entonces, en la Ciudad de México, cuando llega el reconocimiento, el laudo, para que ya lo homologuen, le toca este juez, que no diré su nombre porque no sé si todavía vive o todavía no. Ya está del otro lado. Y preparan, entonces dice que no reconoce. Y entonces ellos promueven un juicio de nulidad del laudo, seguido ante un juez de primera instancia. Y resolvió que el laudo era nulo por haberse incumplido el acuerdo arbitral, dado que los árbitros no eran expertos en materia en cuestión. Es decir, el juez era más pieza que los árbitros de la Cámara de Comercio de París. Imagínatela. Es decir, se supone que no debería entrar al fondo. El juez solamente tenía que decir si la homologaba o no la sentencia. Bueno, pues el juez dijo que no. Ahí intervinieron muchos elementos. Se fueron al juicio de amparo, porque pues les dieron la nulidad. Quien amparó dejando insubsistente la nulidad, obviamente, por ser infundada, al no actualizarse la nulidad, y se fue a la revisión al Tribunal Colegiado de Circuito. Y entonces, después de ciertos movimientos extraños en su integración, resolvió que, aquí vamos a ver, ay, qué horror. Aquí está. El recurso de revisión no debía resolverse, pues con tal no se trataba de un amparo indirecto, sino directo. Ahí los abogados se equivocaron en el camino y negó el amparo, confirmando así la sentencia de nulidad del laudo arbitral. El asunto llegó hasta la Cámara, hasta la Suprema Corte de Justicia, pero ven cómo fue torciéndose el asunto. Luego se las paso si quieren ahí para que lo estudien. Este es un caso clásico. Viene una sentencia, un laudo arbitral ya ganado, nada más tenía que ejecutarse aquí en México. Era una cantidad fuerte, pero llegó a las instancias mexicanas y derivó de que pues le hicieron pues un caso terriblemente y hasta la fecha. Después se la voltearon y tuvo que pagar Pepe Gutiérrez Vivo. Es decir, este es el fondo de las circunstancias que pues desgraciadamente van denigrando la justicia. Volvemos para acá. ¿Sí conocían este asunto de Pepe Gutiérrez Vivo? ¿Conocían el asunto así más o menos? ¿No? Pues, no. No, profesor. Los pongo de ejemplo porque así funciona a veces la justicia. O sea, te dicen un incidente de homologación, perfecto, ¿no? Y este incidente de homologación lo vamos a tener en nuestros artículos, aquí en el propio código de procedimientos. Aquí lo vamos a tener. 608 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Aquí estamos. El reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera se sujetará a las siguientes reglas. El tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución judicial será el del domicilio del ejecutado. Vamos, lo cumplía perfectamente. Radio Centro tenía su domicilio en la Ciudad de México. Estamos bien. Ahí el juez tenía, hijo, nada más de acordarlo me da coraje porque yo perdí un juicio con él lo gané en amparo, me caía gordo. Yo tuve un juicio ahí con él. Bueno, y aquí viene el incidente de homologación. Se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, quienes se conceden un término individual de 9 días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que se les corresponden. Es decir, es un juicio o un mini juicio si ustedes gustan. Y entonces, en el caso de que ofrecen pruebas,
que fuere pertinente, si fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente, salvo razón fundada. Es decir, tú la ofreces, tú la pagas, tú la preparas, si hay peritos, tú vas a ser el que lleva a cargo. Yo a veces me pregunto, entonces, ¿para qué me fui a una corte a una cámara de arbitraje si voy a tener que volver a hacer las pruebas? Pero bueno, es nuestra legislación. En todo caso, se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite sus derechos. Bueno, ahí me da la impresión de que si hubiera menores de edad, incapacitados o gente o grupos sociales, ¿cómo le llaman? De riesgo, pues sí llámalo, pero bueno, cuando son en igualdad de circunstancias no veo por qué llamar al Ministerio Público. Y la resolución que dicte será apelable en ambos efectos si se negara la ejecución en el efecto devolutivo de tramitación inmediata si se concediera. Es decir, vas a apelar, pero lo que resulte puede devolverse sus efectos a como estaban al inicio. Es decir, es un mini juicio. Este incidente de homologación fue lo que pasó con este caso de Gutiérrez Vivo. Se van a la Cámara, llegan a México, hacen su incidente de homologación y obviamente se arma un juicio en grande y al final pues llegó la Suprema Corte de Justicia. Todas las cuestiones relativas a depositaria, avalúos, remates y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva por el Tribunal Extranjero serán resueltas por el Tribunal de Homologación. La distribución de los fondos resultantes de un remate quedará a disposición del juez sentenciado. Bueno, y ni el Tribunal de Primera Instancia ni el de Apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo. Aquí sí dijo el juez que los árbitros no eran capaces, imagínate, entonces sí decidió, ni sobre los fundamentos de derecho en que se apoye o limitan solo a examinar la autenticidad y se deba o no ejecutarse conforme a las leyes. Este es un asunto, por eso, de interpretación. Eso es bien importante. Y si una sentencia al lado de resolución judicial extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada. Esto por eso es importante, el incidente de homologación, y así quiero comentarles, es preguntar examen. Porque eso sí es, sí, Miriam, tus órdenes, dime. Sí, profesor, ¿por qué irse a una corte internacional si era absolutamente nacional ese? Acuérdate que las partes tienen la autonomía de la voluntad y pueden someter la diferencia de sus conflictos en un tribunal, en este caso una corte, en una cámara de comercio. Ellos en su contrato original así lo plantearon. Okay, se iban a someter a los árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, que está en París. Okay. Entonces, eso fue, pues fueron a pelearse allá, pero como los que perdieron no les gustó, pues llegaron a México y le dijeron a Gelipillo, pues échanos la mano, ¿no? Y ya le dijeron allá al juzgado. La verdad, sí, yo conocí a ese juez. Y entonces en esos años también estaba de presidente del tribunal, un presidente que también era, pues dado mucho a ese tipo de cosas, ¿no? El actual no te puedo decir eso porque no tengo información, pero el anterior era bastante dado a que yo conocí abogados que resolvieron conflictos juntando la mano bastante ampliamente a magistrados y a jueces. Digo, yo no litigo en esas ligas, pero quien me lo dijo bien. Esa es la realidad del asunto. Ok. Bueno, gracias, profesor. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos? ¿No? Vamos a tener, sigamos aquí en nuestra clase. El fundamento legal de esta cooperación procesal internacional, bueno, pues lo vamos a tener en el artículo 121 de la Constitución. Va a regular tanto la manera sustantiva como la adjetiva. Ahí va a estar la Constitución. Y, bueno, es en esa materia ya en la cuestión más particular, pues los artículos 14 del Código Civil Federal y del Distrito Federal y los códigos de federales procedentes civiles, que en realidad, pues son los que estamos aquí viendo ahorita. Se los voy a poner otra vez. Estamos viéndolos, ya se me... Aquí está. Luego sí me pierdo con esto. Ahí está. La cooperación procesal internacional la vamos a tener desde el artículo 604, 605, 606, 607, 608 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Evidentemente nos va a pedir siempre que es para diligenciar exhortos, obsequio de otras solicitudes de manera de cooperación. Platicaba con el secretario de Acuerdos del Juzgado 11 Familiar esta semana
y es que fue mi alumno hace muchos años en una preparatoria y ahora ya es maestro. Y se está de acuerdo, se me está diciendo que cuando ellos tienen que mandar alguna carta de rogatoria a través del juzgado o de Relaciones Exteriores tiene una unidad especializada en eso. Se deben de llenar formatos. No nada más está la orden, mira, aquí está, ya quiero que nos ayuden, ¿no? Se tienen que llenar, por eso dice, el tribunal exhortado podrá conceder simplificación de formalidades y la observación de formalidades distintas a las nacionales. Si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente las garantías individuales. Hay formatos que se nos llegan, incluso hay despachos de abogados especializados en el llenado de estos formularios que van para otros países, sobre todo Estados Unidos. Dice Nolik, dice de verdad, dice, con cada país que nos toca, pues tenemos que estar al pendiente de lo que nos diga Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores nos va llevando de la mano. Depende del país al que queremos que se vaya la actuación judicial. Entonces, bueno, eso es parte de esa cooperación procesal que tenemos. Entonces, se pueden llevar actos de notificación, de emplazamiento, recepción de pruebas, todas estas cosas que se requieren. Los tribunales que remitan extranjeros, exhortos internacionales o que lo reciban, lo tramitarán por duplicado y conservarán para constancia de lo enviado. Es decir, esas son las reglas internas. Pero ya cuando vas a Relaciones Exteriores, te ponen otras. Llenar formularios, incluso te dicen, si es por ejemplo una audiencia, mínimo 6 meses para que pueda llevarse a cabo el trámite por lo tardado que es. Si tú llegas con un mes antes con oye, vengo porque mi audiencia es en 30 días, te dicen, no, padrino, no, ya, gracias por participar y dile al juez que te dé otra cita. Mínimo te están pidiendo 3 meses a 6 meses la fecha de tu audiencia o tu diligencia para que pueda llevarse a cabo esa cooperación procesal. Te digo, fuera por los medios canales diplomáticos a un nacional, adelante. Pero bueno, deben de tener ciertos procedimientos dentro de las relaciones. Y lo que les decía aquí, las sentencias y demás extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidas en la República Mexicana en lo que no sea contrario al orden público, lo que ya hemos visto, en los términos de este código y demás leyes aplicables. Y aquí tenemos asunto. Los efectos de las sentencias y logros arbitrarios extranjeros produzcan en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, estarán regidas por el Código Civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables. Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles, bueno, es supletorio cuando en alguna circunstancia el Código de la Ciudad de México no sea claro o preciso. Es una supletoriedad que tiene el Código Federal. Para que los podamos recibir, bueno, deben tener fuerza de ejecución, se satisfagan las formalidades del Código Procesal de Procedimientos Civiles y que no hayan sido dictados, aquí está, como consecuencia de una acción real. Acuérdense, somos territorialistas. Es decir, no puede llegar una orden judicial de otro estado diciéndole, por favor, desalojen a tal persona de tal inmueble para que se lo entreguen a tal persona, ¿no? Solo lo pueden hacer si son cuestiones de inmuebles los jueces nacionales. Que el juez del tribunal hayan tenido competencia con conocer el juzgado, lo vimos hace un rato, que el demandado haya sido notificado, obviamente la garantía de audiencia, que tenga carácter de cosa juzgada, ya debieron de haberse agotado todos los recursos, todos, no dejar nada, y que la acción que les dio origen no sea materia de un juicio que esté pendiente, es decir, no tengamos un juicio abierto en México sobre el mismo asunto. Entonces, imaginemos, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubiesen sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades donde debe practicarse el emplazamiento. La misma regla aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. ¿Ven? Y lo mismo al final, que no sea contrario al orden público. Esto lo repite mucho el código. Volvamos a lo mismo. Platicamos con Mauricio la semana pasada del orden público desde el punto de vista sociológico, el punto de vista jurídico. Aquí lo que se quiere es que la ley mexicana no sea avasallada por la ley extranjera. Eso es bien importante. El orden público nos exige los elementos mínimos para que se pueda siempre respetar nuestro orden constitucional y nuestro orden legal. Bueno, el exhorto, bueno, si lo vas a mandar, bueno, debe llevar copia auténtica de la razón judicial, constancia que acrediten que cumplió con las condiciones previstas en las fracciones anteriores, traducción al español si sean necesarias al efecto, y que el ejecutante haya señalado domicilio para recibir notificaciones en el lugar de la homologación. Esto es todo lo que nos va a pedir, pero en realidad lleva mucho más que eso cuando estamos en presencia de un
una carta rogatoria. Yo en lo personal nunca lo he hecho. No me ha tocado la fortuna de tener un juicio en el que tenga que promoverlo, pero sí he estado al pendiente de gente que lo ha hecho y sí, es complicado y sí, me dicen, pídelo con anticipación. Tienes por lo menos que hacer 3 meses antes de que sea tu diligencia, tu notificación. Tienes que hacerlo con mucho tiempo porque hay muchos requisitos, no nada más es, ya mandamos la traducción, las copias certificadas, la legalización de las firmas, todo. De hecho, Relaciones Exteriores te lleva de la mano, pero sí necesitas darles todos los elementos y depende al país al que vayas a ir. No nada más es de, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me surgió una duda. Bueno, el caso que hace rato comentaba, de ejemplo, ¿tiene algo que ver con el forum shopping, que era lo que veíamos la clase pasada? Algunas veces sí. Si en algunas ocasiones hay empresas muy grandes, pues pueden elegir el foro, ¿no? Digo, en cuestiones de comercio internacional, muchas veces eligen los foros anglosajones. Se pueden elegir Nueva York, por ejemplo, les encantan muchas empresas grandes, pues irse a los tribunales de Nueva York. Ahí entonces ellos pueden tener una ventaja sobre los demandados. El demandado entonces puede oponer el forum non-convenience, que básicamente se parece mucho a lo que hemos visto, las excepciones procesales, la inhibitoria, la declinatoria, están a su alcance. Pero muchas veces, y como se lo he comentado, lo último que siempre se va a poner en un contrato de todos los que tú puedas leer es en la jurisdicción donde vas a someter las diferencias, las controversias. Siempre, siempre. O en caso de que sea comercio internacional, ya incluso pueden irse a los paneles internacionales, a las cámaras de comercio, a los arbitrajes. Nunca se va a dejar al azar. Nunca una relación jurídica basada en un contrato queda eso, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? No, siempre yo, por lo menos como abogado de empresa, al final siempre, ¿dónde vamos a ir a resolver nuestras controversias y en caso de que nos estemos como, Borondongo le dio Borondongo y a Bernabé, a Muchilanga, el pleito, allí. Siempre se debe de poner. Entonces, es muy raro que lo dejemos así a la suerte o a lo que diga una de las partes. Siempre se pone la jurisdicción o la plaza donde vamos a hacer esto. Bueno. ¿Preguntas otra por ahí? ¿No? Muy bien. Bueno, ya al final, que esto es bien importante, y acuérdense, no todos la cooperación procesal es derivada de tratados internacionales, también los hay los regionales, que son internacionales en todo caso. Hace un rato estábamos viendo en Derecho Internacional Privado a la OEA, y aquí también tenemos que la OEA pues tiene intervención en estos asuntos, y me gustó mucho aquí como lo planteó María Rosario. Somos miembros de una comunidad internacional, es una comunidad regional que va a promover la paz, el entendimiento, la cooperación entre los estados, evitar el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, promover la democracia, las circunstancias. Ahorita nos estábamos comiendo en la clase de Derecho Internacional Público la función de Luis Almagro, ¿no? De cómo actualmente Luis Almagro ha pervertido lo que es la Organización de los Estados Americanos para convertirla en lo que era antes, se decía el Ministerio de Colonias. José Mújica, Pepe Mújica, que era Almagro fue su canciller, pues dice, me equivoqué contigo, ¿no? O sea, pero bueno, esta no es una clase de ciencia política, pero bueno, la OEA tiene un objetivo del orden y la paz y vamos a tener tratados a su alrededor sobre las cuestiones americanas. De hecho, acuérdense que cuando hablamos del control de la convencionalidad en muchos foros, se refiere a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos surgida de esta Organización de los Estados Americanos. Y entre sus organizaciones está la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar esos derechos. Y cuando nos referimos a esa convencionalidad, bueno, pues nada más nos referimos a todos los tratados internacionales de esta Organización de Estados Americanos, que es nuestra región, y sobre todo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En materia de cooperación procesal internacional, bueno, pues se tiene esta Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para utilizar al extranjero. Hay poderes notariales que yo luego acepto y reviso, ahí sí me toca verlos. Digo, viene de tal parte, de tal país, cumple con el tratado, perfecto, acredita su personalidad el apoderado de tal empresa, perfecto, pasa este contrato, adelante, porque cumple. La Comisión Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, bueno, acuérdense, tenemos juicios y demás, hay una convención sobre eso, cómo se van a desarrollar esas pruebas.
un protocolo sobre Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias. Hay todo, por eso Relaciones Exteriores interviene, son los especialistas. Llegas con el juez y dices, vete a relaciones, te van a llevar de la mano. La Convención Americana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales, sobre todo son entre países de la región. En el caso, aquí, bueno, en el caso de Gutiérrez Vivo, bueno, ellos decidieron dónde iban a resolver sus conflictos. En la Haya también, bueno, pues tenemos aquí algunas convenciones como la de la supresión de la exigencia de legalizar documentos públicos extranjeros, lo que es la famosísima, la postilla. Oye, que la apostilla que tiene que venir el documento apostillado, bueno, algunos lo requieren, dependiendo si están dentro de esa convención, la convención sobre notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, y la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Todo está reglamentado, hay todo ese tipo de tratados para obtener pruebas, desahogarlas, obtenerlas. Es importante conocerlas. Sí, sobre todo estamos en el ámbito internacional. Digo, en mi caso, litigo mucho en la Constitución Nacional, no se me ha dado, solamente reviso las cuestiones de poderes vienen de otros países. Y sobre la uniformidad del régimen legal de poderes de Washington también es importante, y la Convención de Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Bueno, esto es bien importante. México se lleva a cabo con fundamento en la legislación interna. Todo lo que es la cooperación procesal internacional, tenemos capítulos enteros en nuestros códigos federales, en nuestros códigos locales, acerca de esa cooperación procesal. Por eso le agradezco mucho aquí a Mario Rosario que me permitió compartirles. Y eso es todo lo que tenemos, compañeros. La cooperación procesal es la cereza al final del pastel. Y el principio de la reciprocidad, que es una pregunta de examen que yo les hago, ¿en qué principio se basa la cooperación procesal internacional? Es la reciprocidad. Sin esa reciprocidad no puede existir la cooperación procesal. Imagínate tú le pides ayuda a otro estado y te dicen que no te van a ayudar. Evidentemente, cuando te la vienen a pedir a ti, como estado, ¿qué dices? Pues no te puedo ayudar porque no hay reciprocidad. Es un principio de cooperación procesal internacional. Por eso, ahorita que no tenemos un tratado de extradición con estos países en donde se fueron estos pillos al Medio Oriente, pues dependemos de esos órganos internacionales y del elemento de la reciprocidad. A ver cómo nos va. El problema está en que México hace poco, y metiéndonos en asuntos del derecho internacional público, ahora que estuvieron el conflicto israelí con los palestinos, México sí se pronunció muy seriamente porque se investiguen esos crímenes que pueden ser crímenes de guerra basados en la violación a los convenios de Ginebra y los tratados internacionales, a la violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y entonces el gobierno de Israel se enojó, que cómo era posible que nosotros apoyáramos eso. Pues claro que vamos a apoyar eso, porque está en juego la dignidad de seres humanos, porque en Palestina, en la Franja de Gaza, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es un campo de concentración. Y entonces se violan los derechos de las Jus Cogens, las famosas Jus Cogens que se habla en el derecho internacional público, que pues es que evitar el apartheid, evitar el exterminio, la limpieza étnica, las torturas, todo ese tipo de cosas que se viven ahí. El racismo en pleno, que es el apartheid moderno. Entonces México toma una posición, pero bueno, a ver qué surge de estas condiciones. Ya me estoy metiendo en internacional público con ustedes. Entonces, yo les invito a que lo puedan estudiar. Y pues ya nada más me queda decirles que, pues gracias, ya nada más de esta parte vamos a preguntar un poquito en el examen y que estén preparados, porque ahora sí, el próximo sábado nos vamos a ver para el examen. ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Profesor, la última pregunta dijo que en qué se basa el tema de la reciprocidad. En el principio sí, es decir, la cooperación procesal, ¿en qué se basa? ¿En qué principio? En el principio de la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, no puede haber cooperación. Eso es básico. Es un principio internacional. Yo te ayudo, tú me ayudas. Si no me ayudas, pues no te puedo ayudar. Son medidas necesarias. Al final de cuentas, si tú no reconoces mis sentencias, yo tampoco tengo por qué reconocer las tuyas. Sí, y eso es, todos los días hay un intercambio de información, de sentencias, de cooperación. ¿Sabes dónde se da mucho? Me gustaría platicarlo. Mis amigos de Ciudad Juárez, pues, ¿qué es Ciudad Juárez y El Paso, Texas? Pues hay abogados que litigan de los dos lados. Voy a tener que platicar con ellos cómo le hacen. Porque, pues, o viven allá, se cambiaron para acá. La frontera es un mundo distinto al nuestro, a nosotros que vivimos al centro de México.
me gustaría platicar con ellos bien cómo le hacen para la cooperación procesal entre los dos estados, que se da mucho, los juzgados. Ya se fue para allá la señora, ya se trajo a los niños, allá tuvieron problemas, allá tenía casas acá de este lado, eso es importante. Todos los asuntos de derecho internacional privado tienden a eso, a delimitar el espacio jurídico en el cual vamos a resolver un conflicto y a saber con qué normas los vamos a resolver. Pues jóvenes, hasta aquí acabamos el curso. Nos vemos la semana que entra, no sin antes decirles que pues esténse pendientes, pero no se vayan. Vamos a empezar a las 12 del día y el examen lo vamos a empezar a las 12:10. Por favor, esténse puntuales. A las 12:10, el que no esté dentro de del aula ya no va a entrar, ¿vale? Para que no digan es que llegué a 12:11. No. Por eso si vas a otra clase y regresas, y vas a entrar, estate antes de las 12:10 para que yo te pueda dar acceso al aula. Y a la 1 en punto se cierra el sistema para recibir los exámenes. Va a ser igual que la vez pasada, de opción múltiple, y estemos bien. Si hay preguntas en el camino, pues me las mandan. ¿Mande? Profesor, una pregunta. Mande. Buenos días. Buenos días. Yo, por ejemplo, me voy a ir a primera vuelta de final. ¿Será el mismo procedimiento para el final? En el final igual, ya está la fecha dada. Lo único que vamos a requerir es que estés a tiempo y estés listo para tu examen. Ahí en vez de hacer 30 preguntas son 50. Ah, ok. Está bien. Pero si estudias igual, todas las preguntas salen de la guía para que no digan, no lo sabía. Si tienes tus 2 guías, tu examen puede salir muy bien. Sí, las tengo resueltas mis días. De ahí sale el segundo parcial y sale el primer final y la segunda vuelta. No tienes que... Gracias, profesor. Vale. Profesor, una pregunta. Hace ratito estábamos hablando de la homologación y dijo, esta es pregunta de examen. ¿Podría recordarnos? Ahí la tienes en tu cuestionario, en tu guía. En el cuestionario. Ahí viene. Ok. Ahí viene. Muchas gracias. Y es más, Javier, mira, espérame, aquí la tengo, guía de segundo examen parcial. Se las mandé. La unidad 16. ¿En qué consiste, pregunta 4, en qué consiste un incidente de homologación? Así te lo pongo. Ya de esa pregunta ya la puedo plantear en la pregunta de opción múltiple, la puedo reformular porque como es de opción múltiple, pero si yo te pongo ahí en la pregunta un requisito mínimo para el incidente de homologación, ¿cuántos días se le dan a cada parte? Pues si tú sabes qué es requisito, pues ahí me lo vas a contestar. Pero es obligada la del incidente de homologación, ¿eh? Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Órale, pues. ¿Alguien más, compañeros, antes de que nos despidamos? Profesor, en este segundo examen ordinario, suponemos que vienen las preguntas de la película. No, fíjate que la película no tiene nada que ver con el segundo parcial, solamente sobre de la guía. La película, y se los quiero compartir, se los voy a pasar al rato ya, qué bueno que me recordaste, Mauricio, lo que quiero que hagan. La película es nada más explorar su criterio jurídico, su pensamiento. Es eso nada más. No tiene nada ni que sean exactos, ni que se preocupen, no. Yo lo que quiero explorar es tu pensamiento jurídico, tu criterio. ¿Cómo lo ves? Si lo entendiste o no. Ni siquiera es un asunto de 10 o 9. Y después te hago una retroalimentación en lo personal para decirte, oye, fíjate que estuviste bien en tu criterio o fíjate que era de esta manera. Es simplemente un ejercicio activo así que entre estudiante y docente. Pero es parte de la evaluación al final, que tengas tu trabajo final. Fantástico, muy bien. ¿Ya la vieron la película? Ya, está bien triste. Es un actorazo el que hace este personaje, ¿cómo se llama? Salía también en la película de Gladiador, era el amigo de Máximo. Es un actorazo. Y pues también ahí, por cierto, y el que hace la sentencia, el que va a declarar la libertad de esto, el proyecto de la sentencia es el mismísimo Joseph Story, que no lo menciona de película, pero es uno de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, que es el que hace el proyecto para dejar en libertad a todos estos africanos que evidentemente pues tenían el derecho a la libertad, y parte de los derechos humanos que hoy vivimos pues están basados en este tipo de elementos históricos. Evitar la esclavitud, las normas jus cogens que hoy llamamos en el derecho internacional público, evitar la esclavitud, la opresión, el apartheid, la violencia, la tortura, todas estas cosas que hoy pues parecían erradicadas, pero siguen vigentes en muchas partes del mundo. Bueno, pues compañeros, agradezco mucho y nos vemos la semana que entra. Les paso el ratito el trabajo de lo que tienen que hacer, ¿vale?
Sí, pero yo tengo una pregunta. Gracias, profe. Y Miriam, Gracias, nos maestra. vemos. Pero si quiere retirarse, adiós. Este,